Buenos, muy curiosos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Ya sabéis que tenéis en todas las redes sociales todos los días divulgación científica. Y vamos a hacer una breve pausa porque yo veo que esto no puede ser y hay que darle a un botoncito que hay ahí abajo para suscribirse, para que te suene la campanita y te enteres siempre de cuando yo subo vídeo y todas estas cosas. Pues si no, lo que yo os cuento en los vídeos, que es súper chulo, súper interesante y tal, pues no os vais a enterar. Muy mal, así no se puede. Hay que darle al botoncito para suscribirse. Ahí. Y nada, dicho esto, vamos a empezar, que lo más importante es que aprendáis cositas importantes y nuevas hoy. Así que vamos a hablar de cómo pasamos de las células que habíamos comentado ya con la teoría endosimbionte, cómo ha llegado el oxígeno y demás, pero cómo llegamos a ser organismos pluricelulares. ¿Cómo ocurre esto? Pues vamos a verlo. Vamos allá. Y a partir de tener estas células es de donde podemos hablar justamente desde las arqueas, bacterias, eucariotas, cómo se empezaron a formar las formas de vida más complejas. Básicamente es porque se fueron adaptando mejor al medio ambiente, como hemos ido comentando, pero también es verdad que cada dominio continuamente se distribuía en múltiples linajes. Aunque se sabe muy poco sobre la historia de las bacterias y las arqueas, se estima que hace unos 1100 millones de años se formó el supercontinente Rodinia. Estas células se diversificaron en líneas de hasta 3 reinos, que serían las Plantae, Animalia y Fungi, y a pesar de que aún existen células solitarias, algunas ya vivían en colonias. Y a partir de aquí fue cuando se empezó a formar realmente lo que conoceríamos como esas células animales y vegetales cada vez y poco a poco más especializadas con sus distintas partes, y eso acabaría dando que se formara una gran célula tan dependiente dentro de ella de muchos procesos, pero también que incluso las células de estar tan próximas se volvieran dependientes entre sí y especializadas entre sí. Y esto surgió hace unos 1000 millones de años. Las primeras plantas pluricelulares que aparecieron se estima que fueron las algas verdes, como hace unos 900 millones de años. El verdadero ser pluricelular que apareció en primera instancia entonces no fue nada más y nada menos que una planta. Las primeras plantas pluricelulares que surgieron fueron probablemente a partir de algas verdes, y se estima que surgieron hace 900 millones de años. Pero también se estima que aproximadamente por esta época apareció también el primer organismo animal, con células, como hemos dicho, de tipo animal y no vegetal, formando esas primeras colonias y que serían bastante similares a lo que hoy por hoy conocemos como las esponjas. Y de hecho se estima que las esponjas probablemente fueran los primeros organismos que surgieran en la vida de la Tierra, porque presentan células totipotentes y un organismo que cuando se mutila una parte se puede regenerar, es decir, que mantendría una indiferenciación celular hasta cierto punto dentro del compromiso de la dependencia que ya empiezan a adquirir, lo cual produce las primeras formas de vida que a partir de ahí acabamos evolucionando todos a una especificación tan bestia como la que presentan los mamíferos en sus distintos sistemas digestivo, urinario, etc. En cualquier caso, las células aisladas siempre tienden a morir y es lo que se ha visto en toda la evolución. Así que hay indicios incluso de que la glaciación que se sufrió en la Tierra hace 770 millones de años fue tan grave que al congelarlos todo el planeta, como que se produjo precisamente ese cambio como para que ya no pudieran vivir sin oxígeno, ni se pudiera vivir sin depender de otros organismos, etc. Cuando una cantidad suficiente de dióxido de carbono llegó, no obstante, a los 20 millones de años para poder cambiar al fin la atmósfera, pues se dice que se rompió esa estructura o esa temperatura global del planeta para volver a tener un calentamiento global, y hace unos 750 millones de años se cambió o se fracturó lo que se llamaría el continente que había formado, que era Rodinia. Y bueno, pues hasta aquí el cómo llegamos a ser organismos pluricelulares. Una cuestión importante que quizás a lo mejor haya que aclarar es que, aunque las esponjas sean organismos pluricelulares que aparentemente son muy sencillos, eso no significa que, por ejemplo, un mamífero, un anfibio o otro animal en teoría más desarrollado
no es que esté más evolucionado, no nos malinterpretemos. La evolución nos ha llevado a todos a vivir en el mismo momento. Incluso, es más, las esponjas llevan viviendo millones de años antes que nosotros los mamíferos, lo que significa que realmente, en cuanto a evolución, ellos probablemente han tenido que evolucionar y modificarse más y adaptarse más a distintos medios a lo largo del tiempo que incluso el mamífero, ¿vale? Esto es una aclaración que quiero hacer por si acaso, para que no haya confusiones. Por favor, no confundamos lo que se viene diciendo como un organismo más sencillo, entre comillas, con que esté menos evolucionado. No es así. Los organismos, aunque sean muy sencillos, y esto lo pongo muy entre comillas, no significa que estén menos evolucionados que los otros, ¿vale? Esto para aclarar conceptos. Y dicho esto, pues nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, darle a un like si os ha gustado, suscribiros al canal, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, compartirlo, divulgarlo, que así todo el mundo aprende o recuerda cosas que son muy importantes y que nos ayudan a entender mejor nuestros maravillosos ecosistemas para poder protegerlos, para poder comprenderlos mejor y para incluso saber, si llegamos hasta ese punto, cómo poder cuidarlos mejor. Así que eso, un besito a todos y chao.